Ahí la empecé a grabar. Qué interesante, me saca a mí. Buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos los que están interesados en participar en estas sesiones y principalmente a los conferencistas, al doctor Oscar Raigosa, al doctor Juan Molina, a la doctora Sabrina, quienes con mi persona vamos a desarrollar una actividad multidisciplinaria de lesiones papilares de la glándula mamaria, lesión que es bastante controversial, y finalmente tendremos una sesión de preguntas y discusión en relación con el manejo de las lesiones papilares. Así que damos inicio a la sesión con el doctor Oscar Raigosa. Doctor Raigosa, bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este conversatorio. Vamos a empezar a hablar del tema inicialmente de la parte radiológica, el enfoque de las imágenes de la patología de las lesiones papilares. Esperemos que esto vaya cargando. Como dijo el doctor Matute, es un tema un poco controversial, sobre todo por el tema, pues, sobre todo por el tema de la infraestimación que tenemos con la biopsia con aguja gruesa de las lesiones, para el diagnóstico de las lesiones benignas. Entonces, voy a tratar de hacer un poco de énfasis con esto, teniendo en cuenta que la reunión es muy enfocada, pues, a los cirujanos de mama. No me comparte aquí la pantalla. Empezamos. Bueno, pues ahora sí tenemos entonces, bueno, entonces las lesiones papilares son lesiones poco comunes, tienen manifestaciones clínicas y por imágenes diversas, son un desafío, como lo mencionaba al principio, tanto diagnóstico como terapéutico para los tres especialistas que estamos implicados en el manejo de estas lesiones, para los patólogos, para el radiólogo y para los cirujanos de mama. Los papilomas intraductales son lesiones con potencial maligno incierto. Actualmente no hay consenso del manejo del papiloma intraductal sin atipias. Después de tanto estudio de estas lesiones, todavía no se ha definido qué hacer con ellas, si observarlas o hacer un manejo quirúrgico con ellas. Entonces, vamos a tratar por el tema de imágenes, de dar de pronto alguna orientación y de ayudar al manejo interdisciplinar de estas lesiones. La conferencia mía, vamos a inicialmente hablar de la semiología del papiloma intraductal. Después vamos a hablar de la resonancia, un poco una mezcla de las dos, del papiloma y del cáncer, métodos de biopsia e infraestimación. Vamos a hablar de la galactografía y la resonancia en la secreción patológica un poco, del carcinoma papilar, y una parte mínima del tratamiento asistido por imágenes que el doctor Molina después explicará con mucho más énfasis. Bueno, aquí tenemos una paciente de 64 años, un nódulo a las 10 horas de la mama derecha, caracterizado como un BRAF 4B, antecedente de un carcinoma ductal in situ izquierdo.
Vemos que es un nódulo hipoecoico en la ecografía de contornos no circunscritos con eje paralelo, se caracterizó como un BRAF 4B, es un papiloma intraductal sin atipias, mide 10 milímetros. Entonces, ¿qué decisión tomarían los cirujanos de mama? Cirugía, observación o tumorectomía percutánea con biopsia asistida por vacío. De momento les anticipo que yo me iría con una tumorectomía percutánea por biopsia asistida por vacío, considerando muchas cosas de las que vemos aquí y que se irán adelantando en estas 3 conferencias que vamos a ver. Nos vamos a llenar de elementos para ir definiendo probablemente y ir tomando decisiones interdisciplinarias que nos vayan a servir. A nivel de la semiología, mamografía. La mamografía es una técnica con una sensibilidad muy baja para detectar papilomas, hasta aproximadamente del 35%, que podemos ver una masa redonda u ovalada, circunscrita de localización retroareolar. Hasta un 25% de los papilomas sólidas se asocian a calcificaciones de aspecto benigno. Las lesiones pequeñas pueden ser ocultas en la mamografía, principalmente en las regiones retroareolares por la densidad mamaria y la falta de compresión en estas zonas. A veces también nos vamos a encontrar papilomas por microcalcificaciones, que normalmente son BRAF 4B o 4C. Aquí vemos un ejemplo de un nódulo. Es un nódulo circunscrito, de contornos oscurecidos, con su respectiva representación ecográfica, un nódulo muy vascularizado. Aquí vemos un ejemplo de microcalcificaciones gruesas heterogéneas. Se biopsió inicialmente de un papiloma con estereotaxia con aguja 14G. Nos dio un papiloma intraductal sin atipias. En el seguimiento a unos años se vio cómo esto evoluciona. Estas microcalcificaciones se rebiopsió nuevamente con aguja 14G y se documentó que ya habían unas atipias, un papiloma intraductal atípico. Aquí ya vamos a empezar a ver cómo lo importante de la infraestimación y un tema que quiero que nos quede muy claro de la estereotaxia. Aquí en Medellín la estereotaxia la seguimos haciendo en Medellín, en Colombia en general, pero en Medellín es nulo el uso de la biopsia asistida por vacío. En Colombia, en muchas ciudades, yo creo que en Medellín somos los más, en Medellín somos los más rezagados en la biopsia asistida por vacío, ya que estamos aquí con la Sociedad Antioqueña de Mastología. Es un tema que nos debe llamar la atención, el por qué y el considerar por qué somos los más quedados en Colombia en este sistema, viendo los beneficios y todas las ventajas que nos trae, cuando en países como en países de Europa y Estados Unidos ya es prácticamente nulo el uso de la biopsia asistida por vacío para diagnóstico con estereotaxia. La ecografía en el papiloma intraductal tiene una sensibilidad muy alta, del 85%. También, a nivel ecográfico vemos un nódulo único o múltiple, usualmente ovalado, circunscrito, puede presentar contorno no circunscrito en algunas veces, irregular. También vemos un nódulo sólido mural en un conducto dilatado, que es el hallazgo característico. En el Doppler se le puede ver el pedículo vascular, se puede ver una lesión solidoquística con un conducto focal dilatado. Cuando vemos la lesión solidoquística, tratar de ver el conducto focal dilatado, son los hallazgos característicos. La dilatación ductal puede ser el único hallazgo en un papiloma, considerarlo solamente si hay una alta sospecha clínica. Obviamente muchas veces en ecografías vemos dilatación ductal, es un hallazgo muy frecuente y se asocia a otras condiciones benignas o hallazgos idiopáticos, y no pensar en los radiólogos, no pensar cuando hagamos porque vimos esta charla, cuando vimos una dilatación ductal, que podamos tener un papiloma. Aquí los ejemplos de lo que mencionamos: la dilatación ductal con contenido sólido en su interior. Aquí un nódulo sólido irregular con extensión ductal, todas lesiones papilares benignas intraductales y una lesión solidoquística. Aquí un nódulo sólido bien definido, perfectamente esto podría ser de un fibroadenoma, y aquí otra lesioncita, un conducto dilatado con un nódulo sólido mural. Aquí vemos otro caso clínico, una paciente de 67 años con un nódulo visualizado en la mamografía retroareolar derecho,
de 8 milímetros, más alto que ancho, los contornos un poco, no bueno, los contornos circunscritos lo categoricé como un 4B, y en la patología nos dio un papiloma intraductal sin antítesis. La galactografía, más adelante haré un poco más énfasis en ella. Aquí vemos un defecto de represión a unos 3 centímetros del pezón, muy sugestivo de una lesión papilar con una dilatación ductal. La galactografía nos va a mostrar dilatación ductal, un stop completo o defectos de represión, como en este caso de la imagen, o nos va a mostrar distorsión e irregularidad de la pared de los conductos. Papilomas intraductales múltiples, aquí pongo este aviso aquí de peligroso, se ve hasta en el 10% de los casos, se originan en la unidad ductal lobulillar terminal, son periféricos, pueden ser bilaterales, se asocian a calcificaciones poco frecuentes, pueden ser densas o gruesas, y se asocian a lesiones que son marcadores de riesgo, como la hiperplasia ductal atípica, hiperplasia lobulillar atípica, carcinoma lobulillar in situ, y puede tener un mayor riesgo de carcinoma invasor. Entonces, cuando los radiólogos veamos esto, debemos estar muy vigilantes ante cualquier cambio que veamos en el seguimiento por imagen, porque podemos encontrarnos ante un cáncer invasor, en estos casos de papilomas intraductales múltiples y bilaterales. La resonancia magnética de las lesiones benignas, técnica de alta sensibilidad, poca especificidad, tenemos una mayor sensibilidad para definir el número y extensión de las lesiones papilares, comportamiento cinético variable, las curvas son muy variables como veremos a continuación, captación inicial rápida como en los cánceres, aunque de menor intensidad, probablemente por el tallo fibrovascular que presentan estas lesiones, como nos van a explicar ahora muy probablemente los patólogos. La resonancia magnética presenta cierta dificultad para diferenciar el papiloma intraductal de las lesiones invasoras en criterios morfológicos, dinámicos y de difusión. Nos sirve también para, obviamente, como en todos los cánceres, para la estadificación del carcinoma papilar. Entonces, ¿qué hallazgo nos vamos a encontrar? Una masa oval en un conducto dilatado es lo característico, una dilatación ductal, y aún más si el eje mayor de la lesión está en la dirección del conducto. Masa oval de conductos circunscritos irregulares, lesión solidoquística, el papiloma puede estar oculto, se puede evidenciar solamente unos conductos dilatados, y esto se puede presentar en los papilomas que son de muy pequeño tamaño, milimétricos de 2 o 3 milímetros. Y podemos ver una captación de tipo no masa. En este paper, donde se analizaron 158 resonancias, vamos a ver unos hallazgos interesantes que nos puede orientar mucho a los comportamientos morfológicos dinámicos de estas lesiones. En el comportamiento morfológico vemos que la mayoría, en este artículo, la mayoría fueron lesiones redondas u ovales, el 50% les mostraron márgenes no circunscritos, la forma y el margen no les ayudaron a distinguir entre benigno o maligno, puede presentarse como un nódulo irregular en algunas veces por fibrosis y colagenización del estroma, sobre todo esto en lesiones muy grandes. En las lesiones más grandes es mucho más difícil de diferenciar lesiones benignas o malignas, tanto en la morfología como en las curvas. Las lesiones pequeñas suelen ser más fáciles de caracterizar y cuando son intraductales son muy características cuando son intraductales. En lesiones más grandes y más periféricas suelen ser más pequeñas y se solapan hallazgos benignos de malignos. El comportamiento cinético, como les decía, en esta serie, hasta en un tercio presentaban curvas de lavado, se solapan con las de las lesiones malignas. El comportamiento en la difusión tampoco ayudó. Una S bajo en esta serie de hasta 1.17 milímetros por segundo en el B1000. ¿Y que encontraron? Más asociación con atipias o malignidad en lesiones de mayores de 10 milímetros, más asociada a real senomasa, captación tipo no masa, distribución regional o segmentaria. Aquí vemos una captación intraductal, distribución lineal dirigida hacia el pezón. Si es una biopsia por resonancia magnética, se encontró un papiloma intraductal. Aquí en esta secuencia tipo MIP, un real senomasa segmentario, un carcinoma ductal in situ papilar.
aquí este paper como hallazgo anecdótico, que alguna vez lo vi en alguna de nuestras resonancias, describan este signo de papiloma intraductal real, lesiones tipo masa que presenten captación homogénea o heterogénea, y después en las fases tardías presentan una captación en anillo. Entonces ellos describen este hallazgo como un hallazgo característico del papiloma. También utilidad del papiloma para descartar otras condiciones. Con mamografía y ecografía negativa se descarta malignidad y sobre todo buscando un carcinoma ductal in situ sin microcalcificaciones. Aquí vemos todas las pruebas negativas en la paciente sobre todo nos es muy útil en la paciente con secreción patológica, como le vamos a ver más adelante, donde solo vamos a ver una captación segmentaria tipo no masa, y el hallazgo que se biopsió es una carcinoma ductal in situ de tipo papilar. Aquí vamos a ver un caso clínico, este es un caso clínico reciente del 2019. Esta paciente le hizo una mamografía, me encuentro unas calcificaciones, 81 años, unas calcificaciones aquí lineales, muy predominantemente lineales, le hago una biopsia con aguja estereotáxica con aguja 14G. El diagnóstico histológico son unos papilomas microscópicos y tejido benigno. También se le pide una ecografía. Se ven unos nódulos que no son inicialmente muy sospechosos. A las 2 y a las 3 horas de la misma mama, las microcalcificaciones anteriores eran el cuadrante superior externo, estos eran los cuadrantes internos. El diagnóstico histopatológico de esos nódulos fueron de un carcinoma papilar. Le hago esta resonancia, veo morfológicamente una lesión muy irregular, concordante con estos hallazgos. El ADC, como vamos a explicar ahorita, el ADC de esta lesión no era alto, no era sospechoso, la curva de captación era en meseta, no era una curva de captación tampoco que orientara mucho hacia una lesión maligna, pero se demostró muy bien el componente multifocal y un realce tipo no masa, como les decía ahora, en las lesiones el realce tipo no masa, aquí dirigido hacia el pezón, orienta mucho hacia una lesión maligna, y no había representación. Aquí en las secuencias tipo MIP vemos muy bonito aquí el compromiso multifocal, y no hubo representación del pequeño papiloma visto en estereotaxia. Entonces, aquí la conducta, esto no, al final no supe en qué terminó pues la paciente, pero aquí, bueno, la conducta sugería en la resonancia hacerle, si iba a preservar el seno, no creo pues en esta paciente de 84 años con esta captación tan extensa, pero por lo menos conociendo la infraestimación de la biopsia estereotáxica, si se iba a preservar el seno, había que hacerle una biopsia quirúrgica a esta zona de microcalcificaciones aquí, que no nos hubiéramos encontrado aquí, por lo menos un carcinoma in situ papilar aquí en esta zona. En esa zona de papilomas ocultos en ese momento. Lesiones papilares, galactografía versus resonancia magnética. ¿Cuál debemos elegir en la secreción patológica? Yo creo que esto es útil para esta charla. Ya vemos la galactografía como una técnica de pronto como un poco inútil de pronto en algunos escenarios. Analice este paper y otros dos, donde vemos aquí donde comparan la galactografía y la resonancia. Y donde vemos si es útil la galactografía en el siglo XXI, continúa siendo útil. El American College of Radiology nos recomienda obviamente a realizar mamografía y ecografía como técnicas de estudio en la secreción patológica mayores de 30 años. Vemos, y a veces con preocupación, que no pedimos estas pruebas, la mamografía siempre pidámosla cuando tengamos una paciente con secreción patológica, una secreción hemática o una secreción patológica. No nos dé miedo pedirle a una paciente mayor de 30 años, estamos ante una paciente sospechosa que puede tener una patología y nos podemos encontrar inmediatamente unas microcalcificaciones y un carcinoma in situ, pidámosle la mamografía sin miedo. Si estas pruebas son negativas, entonces, ¿qué hacemos? ¿Una galactografía o una resonancia?
Hubo metaanálisis en el 2015 que analizó, analizó 10 estudios entre el 2010 y el 2015 comparando las dos pruebas. Obviamente la resonancia una sensibilidad mucho mayor y especificidad de 92 y 76% respectivamente, versus la galactografía del 69 y 39%. Entonces, muy superior la resonancia versus la galactografía, pero la galactografía, como vemos, combinada con la mamografía, la ecografía y la galactografía, llegamos a tener el diagnóstico en un 87%. Considerarla en nuestros medios es una técnica barata y mucho más asequible que la resonancia. Algunas EPS, ya sabemos que es muy difícil hacer una resonancia magnética. Nos da una localización precisa del conducto y una información anatómica prequirúrgica para la paciente. Como limitantes podemos tener que pueden ser fallidas hasta en un 15% en pacientes que tienen retracción del complejo areola-pezón y que tienen una secreción intermitente. Y limitación que no nos muestra unos hallazgos específicos, como en este caso. Aquí vemos una galactografía, la paciente con una secreción patológica, se le hace la galacto y simplemente vemos que hay un stop inmediatamente en la región retroareolar, le hacemos una resonancia, se le hace una resonancia y demuestran que simplemente se ve una lesión intraductal que capta un rayo homogéneo con unas curvas bonitas, una curva en meseta, y todo se le hace la biopsia y se ve que es un papiloma sinátitis, ya con una resonancia orientando mucho hacia el diagnóstico. Y todo lo contrario, aquí una galactografía que muestra un defecto de represión a 3 centímetros del pezón aproximadamente, que sugiere un papiloma intraductal. Se iría a operar como si fuera un papiloma intraductal si no se le hubiera hecho nada más. Se le hace la resonancia y muestra una captación ductal altamente sospechosa y se le hace la biopsia y es un carcinoma ductal in situ papilar. Vamos al diagnóstico diferencial de las lesiones papilares. La dilatación ductal sin masa, ectasia ductal, contenido intraductal, secreciones y sangre, lesión solidoquística, hematoma, absceso, necrosis grasa, carcinoma no papilar con necrosis central y extensión ductal, lesión sólida circunscrita, indistinguible de fibroadenoma, quiste denso. Aquí vemos un quiste denso, un fibroadenoma retroareolar, un quiste oleoso, un quiste denso. Recordemos muy bien la semiología en las ecografías, girar a la paciente para ver cómo se comporta eso, que muchas veces nos llegan para biopsia en nuestro programa Tiempo para Ti, y la reclasificamos porque vemos que no es absolutamente nada. Aquí vemos un carcinoma ductal in situ. En los tipos de biopsia, ya que estamos en el resurgir de pronto en nuestro programa de la citología, no nos vayamos a quedar nunca, por favor, con una citología de una lesión papilar. Vamos a ver ahorita la infraestimación que tenemos ya con la aguja Trucut 14G, ahora con la citología, es muy poquito para quedarnos con esto. Y muchas veces lo ideal, y en muchos sitios, inclusive sobre todo en Europa, cuando sospechan una lesión papilar se van directamente con biopsia con aguja gruesa, biopsia con vacío, con intención terapéutica directamente. La biopsia con aguja gruesa en una lesión sólida es una excelente alternativa, es lo que hacemos siempre. En estereotaxia, las lesiones son de microcalcificaciones y distorsiones. Las lesiones son muy difíciles para los patólogos de ver. Vemos que normalmente no tenemos un diagnóstico como tal, como lo tenemos en un nódulo sólido en ecografía. Son lesiones muy histológicamente complejas. Ellos nos describen hasta 3 o 4 diagnósticos, nos dicen que microcalcificaciones, pero no tenemos un diagnóstico preciso. La infraestimación es mucho, mucho más alta en la estereotaxia. Entonces, en estereotaxia, idealmente deberíamos ir con biopsia asistida por vacío. Aquí vamos varios papers que analicé para esta presentación. Ya vamos un poquito corridos de tiempo. Vemos los porcentajes de infraestimación con 14G a lo largo de todos estos estudios. Bueno, limitaciones de los estudios, número de pacientes bajos, son retrospectivos, no discriminan el tipo de
malignidad diagnosticada, la infraestimación muy variable, entre el 12 y el 16%. Generalmente acepta la literatura que más o menos la infraestimación es de un 5%. La lesión tipo masa, más infraestimación que las microcalcificaciones describen estos estudios, pero tener en cuenta cuando lo leamos que la mayoría de los estudios utilizó biopsia asistida por vacío para las microcalcificaciones. Entonces, por eso les decía, nuestro medio puede ser mayor la infraestimación con la estereotaxia. Cuando tengamos papilomas con microcalcificaciones, yo creo que en nuestro medio le podemos tener un poquito más de miedo a los papilomas diagnosticados con estereotaxia. Concordancia radiopatológica, la infraestimación, importancia de subclasificar y adecuada correlación patológica. Tratemos siempre los radiólogos de ponerle la subclasificación al BIRAS, no es lo mismo poner solo un BIRAS 4A o 4, a decir 4A, B y C. Veamos aquí la importancia. En el 4C la infraestimación es hasta el 25%, en el 5 hasta el 27%, mientras en 4A del 3% y 4B era como el 5 al 7%. Entonces, esto nos ayuda mucho y le ayuda mucho a una decisión de toma de decisión quirúrgica al clínico tratante. Predictores de mayor infraestimación en imágenes, tamaño mayor de 1 centímetro, distancia del complejo areola-pezón de 3 centímetros, lesiones discordantes 4, 6, 5, para que lo tengamos en cuenta los radiólogos y los clínicos. Siempre que tengamos una lesión discordante, sugeramos una biopsia quirúrgica, y en resonancia, captación tipo no masa o segmentaria. Y también esto los radiólogos, cuando tengamos microcalcificaciones y todo esto, siempre digamos la distancia, el complejo areola-pezón, tomemos el tamaño de las microcalcificaciones, que muchos informes vemos que no las ponen. El carcinoma papilar, la semiología, mamografía, microcalcificaciones pleomórficas, distorsión de la arquitectura, masa hipoecóica mal definida en ecografía o captación tipo no masa en resonancia. Aquí vemos un carcinoma ductal in situ papilar, una microcalcificaciones pleomórficas asociadas a una masa. Aquí vemos un papiloma intraductal in situ esclerosado, unas calcificaciones lineales pleomórficas, el carcinoma papilar en mamografía, masa oval o circunscrita, o un acúmulo de masas o asociado a una microcalcificaciones, pocas veces especulada por falta de fibrosis. En ultrasonido, masa intraductal con dilatación ductal, lesión sólida o quística, nódulo único o múltiple, usualmente vascularizado, puede sangrar espontáneamente presentando nivel líquido debris en la forma invasiva, compromiso de la cápsula, alto porcentaje de metástasis ganglionares, criterios de sospecha, como en todo, orientación no paralela, halo ecogénico, sombra acústica posterior. Aquí vemos un carcinoma, lo que se llamaba antes un carcinoma intraquístico. Y aquí tenemos otro que diagnosticamos hace poco en el programa, es un paciente masculino, un carcinoma papilar encapsulado, antes llamado carcinoma intraquístico, paciente de 46 años, masa palpable y carcinoma papilar encapsulado. En resonancia, lesiones nodulares sólidas o quísticas con curvas cinéticas variables, difícil diferenciar benigno y maligno, sobre todo en los no invasores. En los invasores es relativamente fácil, obviamente por el componente invasor, y en el invasor invasor no papilar difícilmente son difícilmente diferenciables y son las características muy similares a los infiltrantes pues, habituales. Y la terapia asistida por imágenes, que el doctor Molina va a explicar ahorita muy bien, en este caso se los quería comentar. Aquí en Medellín he hecho 2 casos de terapia asistida por vacío. Este caso lo hice en el 2014, una paciente de 55 años con secreción hemática por el pezón izquierdo. Le hice una biopsia, tiene esta lesión de 9 milímetros, le hice una biopsia Trucut, la patología, por cierto, la dio el doctor Matute. Tenía este papiloma sin atipias con extensión intraductal, perfectamente por aquí se veía y uno la palpaba y por aquí le salía la secreción, muy pegada a la piel. Se le hizo una hidrodisección con anestesia, para separarla muy bien, para con el vacío no hacerle le hice
la resección con una aguja 11G, con una 9G, perdón, 9 Gauss. Aquí vemos durante el procedimiento, 6 meses por procedimiento, y en este momento ya 6 años de seguimiento, la paciente inmediatamente después del procedimiento se le mejoró la clínica, no volvió a presentar secreción. En la patología postquirúrgica, vemos la resolución fue inmediata del papiloma, comprobado en tiempo real en ecografía. Esto fue a los 6 meses de seguimiento. Durante los 2 primeros años que yo la seguí no volví a presentar absolutamente nada, le dejé un clip de titanio, y a los 6 años que llega de seguimiento está absolutamente limpia, sin recaída, y no ha presentado nada. Esta fue la pequeña incisión que tiene al día siguiente, y ya está. Muchas gracias por la atención, quedo pendiente de las preguntas. Bueno, gracias al doctor Raigosa por su excelente presentación. Ahora vamos a continuar con la parte de patología. La primera parte la voy a desarrollar y la segunda parte la desarrolla la doctora Sabrina. Las lesiones papilares, pienso yo que es una de las lesiones en donde más desafío tiene el patólogo cuando se enfrenta a ellas. Las lesiones papilares corresponden a un grupo heterogéneo de lesiones caracterizadas por un tallo fibrovascular sobre el cual descansan células mioepiteliales que pueden o no estar presentes, así como las células epiteliales que igualmente pueden estar o no proliferadas, y con presencia o no de atipias. Se localizan en las estructuras ductales de la glándula mamaria y van desde el pezón hasta la región profunda de la mama en la unión ducto-lobulillar. Corresponde al 10% de las lesiones benignas de la mama y al 2% de las lesiones malignas de ella. Se categorizan en solitario de acuerdo al número o múltiples cuando son más de uno. Los solitarios generalmente localizados en la parte central de la mama, en la región subareolar, y clásicamente se han descrito como que no aumentan el riesgo para desarrollar cáncer. En tanto, los múltiples se localizan predominantemente en la parte profunda de la glándula mamaria, en las unidades ducto-lobulillares, con ductos pequeños y de mediano tamaño, y aumentan el riesgo para desarrollar cáncer. Clínicamente, se describe que la secreción es el síntoma más importante que caracteriza las lesiones papilares. Sobre la secreción es importante tener en cuenta el que sea unilateral, que sea uniductal y sobre todo si tiene secreción sanguinolenta. En estas condiciones es una secreción que es altamente patológica. El otro hallazgo importante es la masa palpable subareolar o en cualquier cuadrante de la glándula mamaria. Este artículo resalta las manifestaciones clínicas de las lesiones papilares. Es un trabajo presentado hace 10 años por el doctor Torregrosa y la doctora Constanza Gómez, en donde muestran que el síntoma más importante es la secreción, seguido de la masa, y como hallazgo incidental o detectado a través de las imágenes.
Las imágenes, como decía el doctor Raigosa, la mamografía, la ultrasonografía y la galactorografía son los exámenes que ayudan a establecer el diagnóstico desde la imagen y que el patólogo debe conocer. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado las lesiones papilares en estas 6 categorías. El papiloma intraductal, que clásicamente no tiene atipia, o sea, cuando hablamos de papiloma intraductal, si no lleva la palabra atipia, esta no está implícita. Los papilomas intraductales con hiperplasia ductal atípica o con un carcinoma in situ concomitante. El carcinoma papilar in situ y las lesiones intraquísticas malignas, que es el carcinoma encapsulado o intraquístico, el carcinoma papilar sólido y el carcinoma papilar invasor. El carcinoma micropapilar es una lesión papilar, pero que no está incluida dentro de esta categoría, por ello no hablaremos de esa lesión. Las lesiones benignas de la glándula mamaria papilares se localizan generalmente en la región subareolar y ocasionalmente en las unidades ductolobulillares. Las atípicas casi siempre están localizadas en la periferia, en la unidad ductolobulillar, y las malignas igualmente en la unidad ductolobulillar. O sea que los papilomas de las unidades ductolobulillares son las que generalmente son múltiples y generalmente aumentan el riesgo para desarrollar carcinoma. Las alteraciones genéticas en las lesiones papilares no ha sido bien establecida, no hay muchos estudios al respecto. Este artículo publicado ahora en el 2020 hace revisión de 44 papilomas que le hicieron estudios genéticos e igualmente concluyen que el riesgo de las lesiones papilares para desarrollar carcinoma es variable, que no está bien determinada en las alteraciones moleculares, que se ha asociado con carcinomas in situ o con carcinomas invasores. En este estudio encontraron de los 44 casos, 20 casos que estaban, 11 casos, 20 casos de ellos tenían activación de las mutaciones asociadas al PIK3CA, o sea, el 69%. De estos 11 casos, o sea, el 55%, tenían asociado sincrónicamente un carcinoma. Y curiosamente, los carcinomas papilares solo se encontró en un caso. O sea que los papilomas se asocian más que todo a carcinomas variantes clásicas. Los papilomas que estaban asociados concomitantemente con carcinomas carecían de las mutaciones del PIK3CA. Sin embargo, ellos concluyen que la relación de clonalidad de las lesiones papilares asociadas de las lesiones papilares aumenta el riesgo para desarrollar carcinomas no papilares. Para el patólogo es realmente un desafío las lesiones papilares. Cuando nos enfrentamos a ellas, nos podemos encontrar con un simple papiloma que no nos preocupa hasta pasar por lesiones papilares hiperplásicas, papilomas con hiperplasia atípica y las variantes de carcinomas papilares sobre las que la doctora Sabrina hará su presentación. Y finalmente, las otras lesiones como la adenosis esclerosante, el fibroadenoma, los tumores filoides y el carcinoma que pueden estar presentes y no corresponder a lesiones papilares. Los criterios de clasificación de las lesiones papilares fundamentalmente se establecen teniendo en cuenta la población de células atípicas. Normalmente uno esperaría no encontrar atipia en las células epiteliales que revisten las lesiones epiteliales, que revisten las lesiones papilares, sobre todo si hay proliferación epitelial. Cuando se encuentra atipia que no sobrepasa de 3 milímetros, estamos frente a una lesión papilar atípica. Algunos consideran que debe ser tenido en cuenta el tamaño del papiloma, pero realmente la Organización Mundial de la Salud dice que menos de 3 milímetros un papiloma independiente de su tamaño, esto se debe llamar papiloma atípico. Si la población atípica es mayor de 3 milímetros, hablamos de un carcinoma in situ en un papiloma. Y si encontramos que todo el papiloma está conformado por población de células atípicas, estamos frente a un carcinoma papilar. Después de distinguir una lesión papilar, el riesgo
de encontrar hiperplasia típica es más o menos el 28% y el de encontrar carcinoma es del 20%. Hay varios estudios que muestran que las lesiones papilares se asocian a carcinoma, en algunos casos cuando hay atipia hasta en el 7%. Cuando hay atipias hasta en el 36% y cuando no hay atipia en el 7%, lo que generará motivo de discusión al final de la presentación. Cuando nos enfrentamos a una lesión papilar en el espécimen quirúrgico, generalmente encontramos una masa que al corte presenta cavidades ocupadas por tejido necrótico o lesiones papilares. El enfoque histopatológico de las lesiones papilares, como decía el doctor Raigosa, la citología no es de gran utilidad y personalmente no me gusta para estudiar lesiones papilares y aún para estudiar lesiones de glándula mamaria, teniendo en cuenta que el Trucut hoy en día se ha posicionado como la prueba de oro en el diagnóstico de carcinoma de lesiones de mama, ya sean benignas, intermedias o malignas. Y aún en lesiones papilares observadas en Trucut tenemos algunas dificultades que conllevan a la resección de la misma. Cuando el patólogo se enfrenta a la lesión papilar, tiene que observar cuidadosamente la población celular que reviste los tallos fibrovasculares. Esta población celular puede tener población heterogénea de células, incluidas células miepiteliales, o puede tener una población monoclonal o monomórfica de células que revisten parte del papiloma, que le permitirá clasificarlo como papiloma atípico, o cuando ya todo el papiloma está revestido por esa población celular, se considerará que estamos frente a un carcinoma. Esta es una citología, como se puede ver, es celular. Las lesiones papilares malignas se describen como celulares, pero hay una mezcla de poblaciones celulares que crean dificultades en el diagnóstico citológico, por ello no es útil este procedimiento para el diagnóstico de lesiones papilares. Entonces la biopsia por Trucut es lo que se recomienda. Desde este momento vemos que hay zonas sólidas que caracterizan la lesión papilar. Cuando estamos frente a una lesión papilar podemos verla tan sencilla como la que está en el cuadrante superior externo, en donde el tallo fibrovascular está revestido por células epiteliales no proliferadas, o podemos tener en el cuadrante superior externo una lesión papilar con esclerosis y la formación papilar que protruye hacia la luz, en donde hay zonas nodulares. O podemos tener una hiperplasia epitelial que puede o no tener atipia, o finalmente tenemos en el cuadrante inferior externo o de la derecha una lesión esclerosante con zonas proliferadas. Este último hallazgo es de gran dificultad en la interpretación de las lesiones papilares. Afortunadamente existe la inmunistoquímica como una ayuda en la interpretación de las lesiones papilares. El P63, la miosina de cadenas pesadas, la citoqueratina 5-6 pierden su expresión en las lesiones papilares atípicas, en tanto se preservan en la población proliferada donde hay células miepiteliales. El receptor de estrógeno y progesterona son de ayuda porque se expresan fuertemente en la población de células atípicas. Otros hallazgos que podemos observar en una lesión papilar es que esta puede tener esclerosis o puede ser tan sencilla como la que estamos viendo aquí en la mano superior derecha, en donde vemos la lesión papilar con un tallo fibrovascular revestida por células epiteliales no proliferadas. Pero también podemos tener esclerosis, como vemos en la porción inferior, en donde encontramos estructuras ductales involucradas en ese estroma fibroso, lo cual genera dificultad. De igual manera, podemos tener una proliferación del estroma de una manera exagerada que distorsiona los tallos de los papilomas y genera una confusión con la posibilidad de un carcinoma. Y además la proliferación epitelial. Ante esta situación tendríamos que recurrir a los estudios de inmunistoquímica. Otros hallazgos que podemos encontrar en las lesiones papilares es la hiperplasia ductal, usual que ya les mostré, la metaplasia apocrina, escamosa, la metaplasia sebácea, metaplasia mucinosa, metaplasia ósea, condroide,
hiperplasia atípica y un carcinoma in situ. Además, pueden estar asociados a inflamación que distorsiona la morfología de la lesión. Esta es una panorámica de una lesión papilar que tiene esclerosis y que tiene proliferación epitelial. Estos son los cambios que podemos observar: la hiperplasia epitelial, la metaplasia escamosa, la inflamación y el cambio secretor. Un hallazgo muy importante y que en una biopsia por Tucut genera dificultades es la esclerosis de los tallos del papiloma, que pueden simular una infiltración de un carcinoma. En ocasiones vemos lesiones papilares que son características como esta vista por nosotros en el laboratorio, con un tallo fibroso, una proliferación papilar hacia la periferia y una zona central más sólida en donde al parecer le tomaron una biopsia que fue reportada como atípica, y esta población celular que estamos viendo en la porción superior derecha la caracterizaremos más adelante. Tenía otra zona papilares con una población celular también monótona y tenía una zona esclerosa. La zona esclerosa fue evaluada con inmunistoquímica. La vemos en mayor aumento en la parte superior derecha, y aquí vemos el P63 y la miosina de cadena pesada, en donde no hay pérdida de la expresión de estos marcadores, lo que caracteriza a la lesión como una lesión esclerosante benigna. En tanto, la zona proliferada de población monótona de células se caracterizaba porque el P63, la miosina de cadena pesada y la citocreatina 5,6 fueron negativos. El receptor de estrógenos se expresó fuertemente, lo que caracterizó la lesión como una hiperplasia epitelial atípica en un papiloma, dado que la lesión o el área atípica medía menos de 3 milímetros. Este es otro hallazgo de una hiperplasia epitelial atípica. Aquí también vemos que hay pérdida de la expresión del P63 en la población atípica visto en la hematoxilina eosina, en donde hay una población monótona de células. Una población monótona de células en donde el P63 es negativo. En este caso, ya la población de células atípicas es mucho mayor, solo el P63 resalta el tallo fibrovascular, bordeando el tallo fibrovascular por células mioepiteliales, lo que caracteriza un carcinoma papilar en un papiloma. En este caso, toda la lesión estaba constituida por población monótona de células cuyo P63 fue negativo y el receptor de estrógeno fuertemente positivo, caracterizando así un carcinoma papilar. Otra característica que tienen las lesiones papilares es esta, en donde el tallo fibrovascular es delgado y hay una población de células monótonas perpendiculares a la lesión papilar, en donde carece de células mioepiteliales, lo que caracteriza un carcinoma papilar in situ. Los marcadores de inmunistoquímica, P63, citocreatina 5,6 y calponina o miosina de cadenas pesadas, son positivas en las lesiones papilares benignas, negativas en los carcinomas y pueden estar expresados en grado variable en las lesiones papilares atípicas. El diagnóstico diferencial de las lesiones papilares incluye una serie de entidades que son un desafío para el patólogo, como la adenosis esclerosante, las lesiones bifásicas, el adenoma del pezón, el adenoma siringomatoso y el carcinoma. La adenosis esclerosante tal vez es la lesión en la que el patólogo se ve más desafiado para descartar un carcinoma, y este se puede encontrar asociado hasta en el 3% de las lesiones. Esta es una biopsia por Tucut vista por nosotros en el laboratorio. Corresponde a una lesión esclerosante que con la inmunistoquímica se pudo descartar un carcinoma tubular y una lesión maligna. La citocreatina 5,6, el P63 y la miosina de cadena pesada
fueron positivas. Esta es otra lesión esclerosante que crea dificultades en su interpretación. Por ello, las lesiones esclerosantes deben ser resecadas para descartar un carcinoma. El fibroadenoma y el tumor filoide, cuando son tomadas, cuando son estudiadas en biopsias y hay una proliferación epitelial y la lesión está fragmentada y esclerosada, puede crear dificultades para diferenciarla de las lesiones papilares. La papilomatosis florida del pezón o adenoma del pezón, una lesión descrita desde 1923 por Miller, ilustrada por Stewart, descrita por Hagens en su libro y publicada por Jones en 1955, es una lesión que afecta a mujeres de cualquier edad. Se localiza en el pezón, en la región subareolar. Principalmente se ve en mujeres de 40 a 65 años y puede producir erosiones del pezón o puede producir efecto de masa, como se visualiza en esta paciente vista en el grupo de mastología. Fue resecada su lesión y macroscópicamente se veía una lesión de aspecto papilar necrótico que histológicamente tenía una lesión que tenía un patrón papilar, un patrón adenomatoso y un patrón esclerosante, los tres patrones que caracterizan el adenoma del pezón. La inmunistoquímica es de gran utilidad en estas lesiones. El P63 y la miosina de cadenas pesadas dejan a uno tranquilo, caracterizando una lesión adenomatosa del pezón o papilomatosis florida del pezón. Otro aspecto que le puede generar dificultades al patólogo es cuando recibe un espécimen producto de una cuadrantectomía de un papiloma, en donde se pueden encontrar células, grupos de células que siguen el trayecto de la aguja. Esta lesión no puede ser confundida con un carcinoma. La otra lesión es el adenoma siringomatoso del pezón, una lesión benigna de los anexos de todas las edades y tiene síntomas variados, desde la erosión del pezón hasta lesión nodular en este último. Y histológicamente se caracteriza por una proliferación epitelial que forma estos nidos que presentan estas proyecciones epiteliales hacia uno de los extremos, que recuerdan los siringomas de la piel que encontramos con alguna frecuencia en el ejercicio de nuestra actividad. Pero no encontrar otros hallazgos adyacentes a esta lesión permite hacer el diagnóstico de adenoma siringomatoso. En esta última transparencia ilustro lo que es una lesión papilar dentro de un conducto que puede tener dificultad en su interpretación, una biopsia por Trocut, una adenosis esclerosante que crea dificultad en su interpretación y que se requiere la ayuda inmunistoquímica, la cicatriz esclerosa, que es la lesión más desafiante que puede tener el patólogo en su interpretación, porque puede ser confundida con un carcinoma tubular, como se ilustra en la transparencia inferior derecha. Finalmente, las lesiones papilares son unas lesiones frecuentes que deben ser observadas cuidadosamente por el patólogo. Debe llamar al radiólogo para establecer correlación entre la radiología y el hallazgo histopatológico. La inmunistoquímica es un buen soporte en establecer diagnóstico de benignidad, de lesiones atípicas o de malignidad. Cuando hay duda, debe ser seguida de una segunda, tercera o cuarta opinión, y si aún así la duda persiste, la resección es la recomendación que el patólogo debe hacer. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. A mí me correspondió la parte de las lesiones papilares malignas. Es un tema corto, vamos a tratar de hacerlo simple. Como decía el doctor Matute, el enfoque de las lesiones papilares siempre genera un reto diagnóstico cuando llegan como muestras a un estudio histopatológico, porque usualmente nos enfrentamos al escenario de tener una biopsia Trocut.
La biopsia Trucut está catalogada como el gold estándar para el diagnóstico de las lesiones en mama y también, obviamente, para las lesiones papilares de mama. Sin embargo, tenemos en contra la fragmentación y el tamaño de las muestras cuando nos enfrentamos a una biopsia Trucut, y por eso es importante que en algunas de estas lesiones, si no es en todas, porque supongo que esta charla nos va a dar pie para una discusión amplia de manejo de lesiones papilares, pues se requiera la decisión de las mismas. Bueno, vamos a empezar con un pequeño cuadro en el que voy a hablarles de qué lesiones vamos a mirar hoy. Las lesiones que vamos a tratar son el carcinoma papilar encapsulado, el carcinoma sólido papilar y el carcinoma papilar invasivo o invasivo papilar. En este cuadro lo que quise resumirles yo es cómo nos puede ayudar la inmunohistoquímica para el enfoque de estas lesiones papilares. Entonces, de rutina, les hacemos a este tipo de lesiones coloración para células mioepiteliales, ya el doctor nos habló, usualmente las usamos en conjunto, alguna inmunohistoquímica que sea de patrón nuclear y otra de patrón citoplasmático. Cada uno de estos marcadores de inmunohistoquímica tiene sus pros y sus contras, porque algunos de ellos no son específicos únicamente de células mioepiteliales y pueden darnos una distinción positiva en células endoteliales o en miofibroblastos, lo cual puede confundirnos al momento de evaluar la coloración de inmunohistoquímica. Como siempre yo digo, debemos tener muy clara en la cabeza la idea del diagnóstico que tenemos y qué esperamos de nuestra inmunohistoquímica para el enfoque de las lesiones en mama, no solo de estas, sino de cualquier lesión, para que la inmuno sea una herramienta que nos ayude y no algo que en lugar de ayudarnos confunda. Entonces, tanto en el carcinoma papilar encapsulado como en el sólido papilar y en el invasivo de patrón papilar, la coloración para células mioepiteliales está ausente o puede estar presente parcialmente o focalmente o débil. Esto que nos indica pues que este tipo de lesiones ya rompe la membrana basal de los ductos y comienza a invadir el parénquima mamario. Los receptores de estrógenos característicamente en estas lesiones papilares son positivos fuertes, difusos, y los receptores de progesterona pueden tener una positividad fuerte o débil con una intensidad variable. Estos varían. El ER2 es característicamente negativo y si queremos evaluar porque no estamos seguros de la presencia de atipia dentro de una lesión papilar, podemos hacer una coloración de citoqueratina 5-6 que sería negativa en las lesiones clonales correspondientes a los carcinomas o las atipias, sumado a una tinción homogénea fuerte difusa de los estrógenos. Esto nos ayuda a ver la caracterización del epitelio que está componiendo esta lesión. Vamos a empezar hablando del carcinoma papilar encapsulado. La clínica de esta lesión es que es una lesión típicamente de localización central y o subareolar. Usualmente se encuentra como una masa redonda de bordes bien circunscritos. En la evaluación macroscópica de nuestra pieza quirúrgica la vemos con una lesión redondeada de bordes bien definidos, de coloración rosada o blanquecina, y en la clínica puede o no tener descarga por el pezón. Estos carcinomas papilares de la mama son característicos de mujeres en edades posmenopáusicas, los tres, de pacientes entre la sexta y la séptima década de la vida. Aunque son característicos de la paciente, este en específico puede verse en hombres. La histología. ¿Qué tiene de característico el carcinoma encapsulado? Como lo dice su nombre, está metido dentro de una cápsula fibrosa que vemos aquí, bordeada por un epitelio. Y lo que está dentro de esta cápsula fibrosa, dentro de este ducto que se dilató, está formado por papilas que ustedes pueden ver aquí, que son delgadas, con unos tallos finos, y el epitelio puede ser una o múltiples capas. Característicamente yo digo que estas lesiones al microscopio se ven como un encaje, son de una morfología muy, muy fina. El diagnóstico, obviamente, se sospecha en una biopsia Trucut, donde vemos una morfología en la cual encontramos una proliferación epitelial asociada a la presencia de tallos fibrovasculares, pero en este tipo de lesiones necesitamos resección para hacer su clasificación definitiva.
Las 3 lesiones de las que les voy a hablar comparten las mismas alteraciones moleculares, que son las alteraciones moleculares que encontramos en estos carcinomas de la familia de las lesiones de bajo grado en mama, y lo que vemos son mutaciones con pérdidas en 16Q, ganancias en 16P y ganancias en 1Q. El carcinoma sólido papilar es una lesión que clínicamente es una masa palpable, se ve una normalidad radiológica, obviamente, en la mamografía, y se presenta con descargas argilolenta por el pezón usualmente. También tenemos que se da en pacientes postmenopáusicas. Aquí vemos una lesión que está constituida por múltiples nidos llenos de unas células, pero también podemos ver que sea un solo nódulo o múltiples a la histología. Sin embargo, los radiólogos van a ver una masa como tal. Macroscópicamente vemos también una masa de bordes bien definidos, ovoide, de coloración rosada o blanquecina, generalmente sólida, aunque puede tener áreas mucinosas. En la histología vemos los nódulos sólidos, en los cuales se ven a su nivel central algunos tallos fibrovasculares que son los que nos dan la clave, y las células que forman estos nidos forman un patrón sólido, como le dice su nombre, y aquí lo vemos en esta diapositiva, en esta foto. Las células que forman esta proliferación son células que se ven monótonas, con un grado nuclear entre bajo y grado medio. Pueden ser redondeadas, pueden ser plasmocitoides, como es el caso de esta lesión, o pueden ser fusocelulares. La tipe, como les dije, es leve a moderada, y este tipo de lesiones, los carcinomas sólidos papilares, pueden verse frecuentemente asociados a áreas con diferenciación mucinosa que se ven como lagos de moco. Por eso también cuando nosotros como patólogos en una biopsia vemos una lesión que tiene moco, usualmente tenemos que reportarla como lesión con componente mucinoso y sugerimos decisión para saber qué más está asociado a este tipo de lesiones, porque podemos tener todo un abanico de posibilidades. Aquí vemos otra fotografía, microfotografía de un carcinoma sólido papilar, en donde ustedes pueden ver que el grado nuclear es bajo y que es una población muy monótona. El diagnóstico se hace por biopsia Trucut, por lo menos se sospecha, y posteriormente se reseca. En cuanto a las mutaciones, vemos que son de la familia de bajo grado que ya hablamos anteriormente. Es importante con estas lesiones, el carcinoma papilar encapsulado y el carcinoma sólido papilar pueden sobreponerse. Hemos tenido lesiones en las que vemos tanto carcinoma sólido papilar como componente de carcinoma papilar encapsulado mezclados de una misma lesión, dentro de una misma lesión. En la actualidad, estas 2 lesiones se consideran un carcinoma papilar in situ. Cuando comenzaron a verse inicialmente, caracterizaban el carcinoma papilar encapsulado como un carcinoma papilar in situ, pero al darse cuenta por inmunohistoquímica que no marcaban con marcadores de mioepitelio, lo metieron en la clasificación de carcinomas infiltrantes de mama. Sin embargo, y a pesar de la ausencia de células mioepiteliales, múltiples estudios han mostrado que estas lesiones característicamente no hacen metástasis, ni a ganglio linfático ni a órganos distantes. Entonces, decidieron dejarlas entre los carcinomas in situ por su comportamiento indolente. No son agresivas localmente, y usualmente a los 10 años de seguimiento las pacientes no han presentado metástasis ni se han muerto por la enfermedad. Entonces, en la actualidad, cuando se van a estadificar, las colocamos como ETIS por su carácter indolente. Cuando encontramos asociadas a estas lesiones y que siempre debemos buscar un componente infiltrante, ahí ya nos cambia la estadificación. Es decir, si tenemos una lesión tipo carcinoma sólido papilar con un foco de carcinoma infiltrante asociado, la estadificación se hace dependiendo del tamaño, el grado nuclear, el índice mitótico y la formación de túbulos de ese componente infiltrante asociado. Usualmente los carcinomas que se asocian a los carcinomas sólidos papilares son de tipo no especial,
de tipo mucinoso o de tipo tubular. Tratamos de buscarlos fuera del sitio de la biopsia, porque las lesiones papilares pueden presentar arrastre de epitelio y confundirlo nosotros con un componente infiltrante que verdaderamente no está. Y también tratamos de buscarlo fuera de esa fibrosis que hace la cápsula alrededor, porque simplemente puede tratarse de ductos atrapados con un estroma esclerótico que pueden disminuirnos la marcación para mi epitelio. Entonces tratamos de buscar un carcinoma infiltrante de tipo no especial fuera de la cápsula fibrosa de estas dos lesiones. Aquí tenemos el componente infiltrante de una de las lesiones que le mostré del carcinoma sólido papilar. Miren que está formado por nidos y trabéculas de células que comparten el grado nuclear de la lesión del carcinoma sólido, es un grado nuclear intermedio. Aquí vemos característicamente que tienen una tinción difusa, fuerte, positiva para los receptores de estrógenos. Los receptores de progesterona fueron variables. Las coloraciones de ER2 en estos carcinomas papilares son generalmente negativas. Y el índice de proliferación de estas lesiones es un índice bajo o moderado. Por último, voy a tratar el tema del carcinoma papilar infiltrante. Son muy raros. Son lesiones que también se han descrito en pacientes en la 7ª y 8ª décadas de la vida. En la actual y última actualización de la Organización Mundial de la Salud, dicen que prácticamente son como inexistentes y que usualmente estas lesiones han terminado clasificadas como un carcinoma sólido papilar o como un carcinoma papilar encapsulado. En cuanto a las mutaciones moleculares, comparten las mismas mutaciones de los otros tipos de carcinomas papilares y su comportamiento también suele ser un comportamiento indolente, no agresivo para las pacientes. Siempre que nos enfrentemos a un carcinoma papilar infiltrante de la mama, tenemos que descartar un origen metastásico de la lesión en tiroides, en ovario y en pulmón. Para esto debemos ayudarnos de la inmunohistoquímica y tal vez que nos pese la mano antes de poner el diagnóstico. Por lo que les digo, son lesiones con una incidencia menor al 1%. Son muy raras. Tener en cuenta los efectos de la biopsia previa y el arrastre de epitelio, porque las características histológicas del carcinoma papilar infiltrante son tallos delgados, con proliferación epitelial que infiltran difusamente pues el parénquima mamario que estamos estudiando. Pero siempre tener en cuenta descartar una metástasis. Cuando vamos a hacer un reporte en biopsia de este tipo de lesiones papilares, yo pienso e invito a ser muy prudentes. ¿Por qué? Por la fragmentación de la biopsia, por la limitación que tenemos para ver todos los componentes de la lesión. En el caso de estas lesiones malignas o que nosotros sospechamos desde la biopsia que es una lesión papilar atípica, hacérselo saber al clínico tratante, no simplemente lesión papilar, porque pienso que ahí nos quedamos un poco cortos y de pronto no ayudamos mucho al enfoque que ellos le van a dar para un abordaje tal vez quirúrgico o de tratamiento de la paciente. Siempre colocar si sospechamos alguna atipia y algunas veces es bastante obvio para nosotros que se trata de uno de estos carcinomas, o un papilar encapsulado o un sólido papilar. Pero muchas otras veces nos quedamos cortos y nos faltan elementos para ponerle un nombre desde la biopsia. Y así hagamos inmunohistoquímica, que a veces pienso puede tal vez enredarnos un poco más la biopsia, porque tenemos un material limitado para evaluación. Lo que sí debemos dejar claro es que vemos un componente atípico y de pronto tener una comunicación directa con nuestros clínicos tratando de explicarles cuáles son nuestras sospechas para el enfoque y posterior tratamiento de esa paciente, pero no tenemos que definir el nombre de la lesión en una biopsia Trucut, porque como les estoy diciendo, cuando a mí me llega esta lesión en la resección tengo que descartar que haya un componente infiltrante de tipo no especial en este tipo de lesiones, que puede que en la biopsia no lo esté viendo, pero por lo menos sí dejar saber a nuestros clínicos que estamos sospechando cuando vemos atipia o sospechamos algún tipo de estas lesiones, a pesar de su comportamiento indolente.
que usualmente no hay que estudiar ganglios porque no se van a metástasis, pero es importante dejarlo claro. Bueno, esto era todo lo que tenía por decirles. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Quisiera agradecer al doctor Fernando Erazo, al doctor Gustavo Matute por la invitación a este espacio y a la Asociación Antioqueña de Mastología por la invitación pues, a presentar aquí este tema. Entonces aquí vamos a comenzar. Listo, muy bien, entonces continuamos. Vamos a hacer énfasis en esta técnica, biopsia asistida por vacío, así como nos decía el doctor Raigosa. Es una técnica muy interesante para lesiones papilares. Estos son mis conflictos de interés, los cuales pues, no interfieren para nada con lo que vamos a desarrollar en esta charla. Y vamos a comenzar entonces clínicamente con lo más frecuente, que es la secreción por el pezón. Como todos sabemos, tenemos que clasificarla entre secreciones sospechosas y no sospechosas. Las que son espontáneas tienden a ser patológicas en algunos casos. También pueden ser fisiológicas en el contexto de embarazo y puerperio cuando es galactorrea. Cuando no están en embarazo y puerperio y tiene características de galactorrea, se debe buscar un origen extramamario, un origen por alteración endocrina. Entonces, por lo tanto, tendríamos que hacer otros estudios como estudios de función tiroidea, prolactina, incluso TAC de cráneo para descartar adenomas hipoficiarios. Y si tenemos también secreciones primarias del pezón, tenemos que descartar que no sea por exudación por una eczema del pezón y que sea una verdadera telorrea. Aquí tenemos dos ejemplos de una secreción fisiológica, aquí a la expresión del pezón y verdosa, y esta otra que es patológica pues por un solo conducto. Aquí tenemos en cuanto al manejo clínico de la telorrea, debemos hacer imágenes, debemos tener en cuenta otros hallazgos clínicos. Si la telorrea es por varios conductos, tenemos que mirar si es de características hemorragias, si se asocia, por ejemplo, a inversión del pezón. Debemos llevar a esta paciente a resección de conductos terminales. Si fuera por un solo conducto, podríamos optar por realizar una galactografía y en algún momento de pronto hacer una resección selectiva si la paciente quiere conservar su función de lactancia. En otros casos, si la telorrea no es tan sospechosa, pero es incapacitante y es persistente, también podríamos recurrir a la resección de conductos terminales. Y si no es incapacitante, se puede recomendar a la paciente que no exprima el pezón y continuar pues como tal el seguimiento. Entonces, las pacientes que tienen un hallazgo imagenológico, tenemos que mirar con cuál de estos instrumentos diagnósticos es más adecuado para el diagnóstico. Entonces, aquí les traigo una línea de tiempo, la cual voy a mencionar rápidamente en aras del tiempo. Como sabemos, en el 60 se empezó a popularizar el BACAF para lesiones de tiroides en el Instituto Karolinska. De ahí en adelante luego vino la evolución de la biopsia Trucut, el cual hasta ahora lo utilizamos, como decía el doctor Matute, como patrón de oro, con una excelente sensibilidad de especificidad de 82 a un 93% cuando hablamos de sensibilidad y especificidad hasta del 99%, pero con unas tasas no despreciables de infradiagnóstico para componentes invasivos e in situ, que pueden llegar a 47% en la serie de SU y 30% en la serie de Brennan. Otras tasas de infradiagnóstico también cuando hablamos lesiones benignas, por lo cual en el 94 en California el radiólogo Fred Burbank desarrolla el primer dispositivo de biopsia asistida por vacío, que fue el Mammoton, distribuido por Johnson & Johnson, con una sensibilidad del 98% y una especificidad cercana a 100, según el metaanálisis de Yu, con unas tasas infradiagnósticas
inferiores a las que nos reporta la biopsia Throughput paraductal in situ, de 16% en el caso de la biopsia asistida por vacío versus 47, lo que les comentaba, y en la serie de Brennan 30 versus 18%. Ya para lesiones benignas y proliferativas tipo B3 de Ellis es similar, pero cuando vemos el subgrupo de lesiones papilares, vemos tasas de infradiagnóstico hasta de un 11% en la biopsia Throughput, mientras que las series reportadas de infradiagnóstico en biopsia asistida por vacío son cercanas al 0%. Entonces vamos a comenzar con aspectos técnicos de esta biopsia. También obtiene cilindros de tejido como la biopsia Throughput, pero pues son de mayor calidad, un poco más grandes, y nos permite obtener varios cilindros de tejido introduciendo la aguja una sola vez. Esta gira 360 grados sobre su propio eje y nos permite tomar muestras de toda la lesión, así como la biopsia Throughput puede ser por guía estereotáxica, ecográfica o por resonancia. Esto es para mostrarles un poco acerca de la técnica. Siempre debemos tener pues cuidado a la hora de ingresar el dispositivo, hacerlo de manera transversal y no vertical para no ir a lesionar el paquete vasculonervioso intercostal o un neumotórax asociado. Esta aguja no funciona como la biopsia Throughput, que es hacia la punta, en donde nos ubicamos anterior a la lesión y hacemos el disparo para que tome la muestra, sino que tenemos que atravesarla porque aquí el corte se hace de manera lateral. Aquí les voy a mostrar un poco en este video. Entonces aquí ya habíamos puesto la anestesia local, una incisión en piel similar a la biopsia Throughput, en todo momento con guía ecográfica. En este caso es un quiste complejo con componente sólido. Yo había cuadrado el equipo ya para que me hiciera cortes en 360 grados. Hicimos la introducción de la aguja en todo el centro de la lesión y comenzamos a accionar el corte y la succión. En el caso del quiste complejo es un procedimiento muy adecuado, muy rápido. No nos demoramos sino 5 o 10 minutos en este procedimiento y pues realmente es confortable para la paciente. En cuanto a la técnica, lo que les comentaba, aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, hay lesiones que son pequeñas y las podemos ubicar por encima de la aguja para hacer resección solamente hacia los cuadrantes superiores. En este caso, entonces, colocamos la aguja aquí inferior a la lesión. Tenemos la precaución de sobrepasar un poco la lesión para que el efecto de corte se haga exactamente el target que queremos. Una vez se abre esa ventana de corte, se ejerce la succión mediante el dispositivo y la lesión entra en esa ventana, se acciona la cuchilla de corte y ese cilindro que se obtiene viaja por la acción de la succión hacia una canastilla reservorio que está ubicada en la parte de atrás de la pieza de mano. Y luego pues procedemos a colocar un clip de titanio para seguimiento. Aquí tenemos un ejemplo en el video. Entonces aquí tenemos la lesión quística compleja, ubicamos la aguja por debajo y comenzamos a accionar el dispositivo. Aquí vemos cómo se abre esa cuchilla de corte y por acción del vacío cómo va entrando la lesión al dispositivo para continuar con la resección del mismo. Es muy frecuente que con estas lesiones quísticas complejas, cuando las llevamos a biopsia Throughput, se nos pierde el componente quístico de la lesión y luego es difícil localizarlas si requerimos una resección completa, por lo cual me parece que en este tipo de lesiones esto es un procedimiento bastante válido. Aquí ya se está terminando de resecar, es un procedimiento que duró aproximadamente 1 minuto, es bastante rápido. Aquí se retira la aguja y se coloca un clip de marcación. Entonces aquí pues les quiero mostrar cómo se pone el clip. Ese clip uno lo puede hacer y lo puede colocar por medio del dispositivo o lo puede hacer con este dispositivo externo. También puede funcionar bastante bien. Y ahí vemos la adecuada colocación del marcador.
Fernando, ¿me ayudas un momentito? Muestro cómo hacemos ya luego la extracción de la muestra, la sacamos de esa canastilla de reservorio que les mencionaba. Aquí esto usualmente sale con un componente de hematoma, el cual hay que retirar antes de incluirlo en el formol. Y pues, como ustedes pueden observar, son unos cilindros con bastante muestra, lo cual agradecen bastante los patólogos. Como nos decía la doctora Herrera, pues esto tiene un riesgo de muestreo mucho menor que una biopsia truco. Entonces, voy a pasar por aquí rápidamente. Por supuesto que la principal indicación de esta técnica son estas lesiones proliferativas, estas que tengan riesgo de carcinoma ductal in situ invasivo asociado con riesgos relativos entre 4.5 y 5, y también las lesiones que no sean homogéneas y tengan riesgo de muestreo, como lo son los fibroadenomas complejos, los filoides, los papilomas intraductales, que es el tema que nos compete hoy, la cicatriz radiada y la lesión esclerosante compleja. ¿Qué hacemos normalmente con estas lesiones? Cuando nos reportan esa biopsia trúcuda, hacemos pues resección completa de la lesión, ya sea con una cuadrantectomía guiada por arpón o con una cuadrantectomía guiada por ecografía. Esto implica, por supuesto, anestesia general, incapacidad laboral mayor a una semana, secuelas estéticas en algunos casos, que se requiera una marcación previa con arpón, y eso pues aumenta un poco los costos, o podemos llevar a la paciente incluso antes de la biopsia truco, a una biopsia asistida por vacío, en donde podemos lograr incluso biopsias excisionales, y pues obviamente las incapacidades son mínimas, la cicatriz es la misma de una biopsia truco y tiene algunas ventajas sobre la cuadrantectomía guiada por arpón. Aquí les traigo este estudio norteamericano que evalúa la seguridad y eficacia de este dispositivo para este tipo de lesiones. Esto es un estudio multicéntrico, no aleatorizado. Ellos utilizaron Mammotome de 8 Gauss y 11 Gauss. 8 Gauss es una aguja mucho más gruesa, y pues incluyeron lesiones mayores o menores de 1.5 centímetros y hasta 3 centímetros, con una mediana de lesiones de 5 milímetros. Lograron resección completa en la mayoría de los casos que usaron la aguja 8 Gauss, y en el 96% en la aguja 11 Gauss. Tuvieron 6 meses de seguimiento, el 98% fueron lesiones no palpables y el 73% no presentaban lesiones visibles por ecografía. La complicación más frecuente fue el hematoma y el dolor posoperatorio, y encontraron carcinoma infiltrante en 2 pacientes y atipia en un paciente. El 98% refirió un buen resultado estético. Este es un estudio canadiense en donde evalúan biopsia asistida por vacío excisional para lesiones quísticas complejas. Ellos encontraron una amplia gama de tipos histológicos como hallazgos a estos procedimientos. El más frecuente fue el papiloma intraductal sin atipia, otros cambios como adenosis esclerosante, cambios fibroquísticos, hiperplasia ductal usual, y así hicieron pues la selección de los pacientes. Inicialmente eran 301 pacientes, descartaban los pacientes que tuvieran categoría BIRAT 5, alta sospecha de malignidad, que tuvieran atipia, también los sacaron del estudio, y finalmente incluyeron 131 pacientes que fueron llevados a resección completa de la lesión. De estos 104 pacientes solamente fueron seguidos con imágenes. Ninguno de estos presentó recurrencia de transformación maligna, y de estos 11 pacientes fueron llevados a resección completa, cuadrantectomía quirúrgica, y no hubo ningún tipo de upgrade en 9 casos, solamente 2 casos con atipia, y ningún paciente tuvo malignidad asociada. Lo que recomienda este estudio es que si logramos resección completa de estos quistes complejos y es una patología benigna, no requiere seguimiento activo de esos pacientes y los podemos llevar a tamizaje visual. Este es un estudio de la Universidad del Estado de Ohio,
Ellos evaluaron 199 pacientes con diagnósticos de papilomas benignos, la mayoría resecados por ecografía, también hicieron por estereotaxia el 39% y el 5% por resonancia. El 44.7% fueron llevados a cirugía posteriormente y el 55.3% solamente fueron llevados pues, a biopsia asistida por vacío. Encontraron 2 carcinomas invasivos y 4 pacientes con carcinoma ductal in situ, aquí están en esta gráfica, y lo que encontraron como asociación a esa malignidad fue el hallazgo de microcalcificaciones. Entonces, lo que recomienda este estudio es que si esa lesión quística compleja está asociada con microcalcificaciones en la mamografía, debería ser llevada a resección completa de la lesión con cirugía. La tasa de malignidad para biopsia asistida por vacío la reportaban en 3%, similar a la de cuadrantectomía, que es de 2.9%. Tenemos este otro estudio de Reino Unido, 26 pacientes con papiloma. Ellos utilizaban Mamotom de 11 Gauss y Encore 7 Gauss, que es la aguja más gruesa que encontramos en el mercado. Y lo que nos mostraron fue un paciente con hematomas, ningún paciente desarrolló malignidad o atipia y un seguimiento de 31 meses. Solamente 3 pacientes presentaron recurrencias de papilomas benignos y esto se asoció con resección incompleta a la hora de hacer la biopsia asistida por vacío. Esta es una tabla que reúne varios estudios para papilomas benignos tratados con biopsia asistida por vacío, con 15.2% de atipia en promedio y con una tasa de malignidad de 2.9%. Este es el estudio del Instituto Europeo de Oncología. Ellos incluyeron pacientes con categoría BI-RADS 3 y 4, con una sensibilidad de un 96% y una especificidad de un 99%. Como complicaciones se encontraron solamente el 8.7% de los pacientes, lesiones benignas en un 81%, la más frecuente fue enfermedad fibroproliferativa sin atipia y tumores filoides y otros, y una tasa de malignidad del 18.4%. Este metaanálisis lo que hace es comparar la cuadrantectomía guiada por arpón y la biopsia asistida por vacío de manera decisional. Entonces incluyeron 1050 artículos, de los cuales solo 15 artículos eran relevantes, con AN de 5256. Aquí tenemos los desenlaces más importantes. Para el tamaño de la incisión, vemos una diferencia estadísticamente significativa a favor de la biopsia asistida por vacío. También para sangrado intraoperatorio, para tiempo quirúrgico. El hematoma posoperatorio no hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambas técnicas. Y la infección de sitio operatorio también se presentó más en el grupo de cuadrantectomía. Para deformidad mamaria también se encontró más en el grupo de cuadrantectomía guiada por arpón. Con todo esto podemos dar indicaciones de biopsia asistida por vacío. Entonces, ¿cuándo lo deberíamos hacer? Cuando hay discordancia entre la imagen y el resultado de la biopsia. Recordemos que esa biopsia truco tiene alguna discordancia y puede llegar hasta un 23%. Los BI-RADS 4A, esa biopsia asistida por vacío tiene un valor predictivo negativo de un 99% según la serie de Casano. Para microcalcificaciones agrupadas, esta debe ser indicación 1A, esta técnica, porque como decía el doctor Reigosa, muchas veces la biopsia Trucut pues se dificulta la resección de esas microcalcificaciones y pueden que no sean significativas en la muestra. Lesiones sólidas entre 5 y 10 milímetros asociadas a quistes complejos, porque podemos hacer resección completa de esa lesión. Las lesiones que son muy profundas o muy superficiales son más seguras que la biopsia Trucut porque tenemos mejor control de la punta de la aguja. Y pues las lesiones proliferativas que ya les mencioné y otras lesiones palpables, pero hasta máximo 2.5 centímetros. Cuando son lesiones más grandes se hace muy difícil la resección completa por este tipo de técnica. Como contraindicaciones absolutas, discrasias sanguíneas graves, y relativas, pues pacientes tratadas con anticoagulación,
historias demostradas de hipersensibilidad a la anestesia local y otras pues que hay que tener en cuenta. Aquí hay un punto controversial, y es que pues como es guiado por imágenes, pues debería ser solo competencia del radiólogo. Sin embargo, nosotros dentro de nuestra subespecialidad compartimos algunas cosas con los radiólogos y algunas cosas con los cirujanos plásticos. Sí es importante que si vamos a hacer este tipo de técnicas, tengamos antes un entrenamiento en imágenes diagnósticas de la mama, incluso un entrenamiento diferente al que tenemos en los fellow, que estos cursos sean certificados, que ya tengamos bastante experiencia de biopsia estructural al año, mínimo 120. Sin embargo, esto se recomienda que sea incluso mucho más. Antes de hacer este tipo de procedimientos, entrenar en phantoms de mama y intentar pues acordar la curva yendo pues a unidades que tengan más experiencia, y siempre manejo interdisciplinario con radiología intervencionista. Nosotros podríamos hacer este procedimiento por ecografía, sin embargo hacerlo por estereotaxia o por resonancia, pues eso no tiene nada que ver con nuestro campo de acción. Esta es mi casuística. Hasta el momento pues van 27 pacientes. Quistes complejos han sido 14. En uno de ellos papiloma intraductal, papilomas con atipia, con unos tiempos quirúrgicos muy buenos en estos quistes complejos. Cuando son sólidos es un poco más compleja la técnica, se demoran un poco más en el procedimiento y puede presentar más hematomas posoperatorios como la complicación pues más asociada. Sin embargo, es una técnica pues bastante segura, con las tasas de infección bajas, y pues hasta el momento no he tenido que reintervenir ningún paciente. Hay otros dispositivos que también pues están mencionados para resecar lesiones quísticas complejas o sólidas, como este que es el BLEST. Esto lo hace un dispositivo que abre una canastilla y acciona un corte por radiofrecuencia y nos permite hacer una resección completa de la lesión. Y pues hay otras como la crioablación, que también se podría tener en cuenta en lesiones benignas. No solo tiene una aplicación en patología benigna, también se ha encontrado su aplicación en cáncer. Sin embargo, pues estos estudios aún están ongoing. Esto es para carcinoma in situ de mama. Estos estudios, el LORIS, el COMET, el LORETA, lo que quieren es demostrar que podemos tratar este tipo de tumores con biopsia asistida por vacío, hacerle marcación. En algunos casos se incluye pues la hormonoterapia y la radioterapia para seguimiento, y lo que quieren demostrar es que esto es igual a la resección quirúrgica. Y también está un escenario importante que pues también tenemos algunos interrogantes por responder, y hay varios estudios ongoing en donde las pacientes que son llevadas a neoadyuvancia y hacen respuesta imagenológica completa, se le puede hacer una biopsia asistida por vacío ahí a la zona donde está el clip, y si es una resección y si es una respuesta patológica completa, dar radioterapia y hacer seguimiento. Entonces tenemos que estar muy pendientes de estos estudios, del Responder, el Nostra y el Micra, que nos irán dando pues digamos luces en este aspecto. Bueno, muchísimas gracias por su atención y quedamos atentos a preguntas.